Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Libra, corazón. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Libra, una de las imágenes que he podido visualizar, cariño, con las campanitas sagradas, es como que tú estás llevando una gran carga, cariño. La otra imagen también está representado como unas manos que tiene un rosario. Es como si estuvieras meditando, reflexionando. Siento también, mi querido Libra, que muchos de vosotros, lamentablemente, no digo todos, puede ser que van a ser testigos de que una persona se va de este mundo. O de repente estás pasando en estos momentos esto y lo siento mucho, corazón. Siento, Libra, que te gustaría volver a empezar otra vez desde cero. A veces te gustaría arriesgarte en algo. Puede ser tu vida, puede ser tu proyecto, pero hay algo que te ata, hay algo que te detiene, corazón. Hay algo que te cuesta soltar. O de repente me dice Richard, si no tuviera quizás la responsabilidad de mis hijos, de mi familia, dejaría todo mi pasado y volvería a empezar otra vez desde cero. Tienes como esa necesidad de dar un gran salto, de superar lo que es una barrera, quizás para ponerte en contacto con alguien, para expresar lo que tú sientes, o simplemente, cariño, te gustaría, yo qué sé, terminar una historia que te está poniendo como un poco nervioso, nerviosa. Pero tú quieres arriesgarte, pero hay algo que te detiene, mi querido Libra, ¿vale? Te sientes a veces como si estuvieras en la cuerda floja, como que me dice Richard, si me lanzo, a lo mejor no voy a caer bien parado y puede ser que esto me traiga consecuencias. Porque es como que tú tienes muchas ideas, muchos proyectos, muchas cosas en tu mente, pero te sientes como limitado, limitada, mi querido Libra. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Te voy a sacar lo que es signos, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. Me sale lo que es un Cáncer, me sale un Escorpio, me sale otro Libra y cierras con un Capricornio. Vamos a ver iniciales, cariño, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Iniciales. La letra V, la letra B, la letra F, la letra U y la letra E, Libra. Voy a sacarte un consejo, un mensaje del arcángel Gabriel, porque siento, Libra, como que me dice Richard, estoy como un poco, me siento como prisionero, prisionera, me siento como muy estresado, ahogarme, siento esto. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Es como que me dan a entender, Libra, que tú a veces estás como rezando, orando, pidiendo a Dios, al universo, que te llegue ese milagro, que te llegue ese cambio. Siento esto.
Dice, presencia yo soy. Escucha. Abra su alma para saborear el poder que reside en su interior y comprender su misión de vida. Cuanto más acoja la presencia yo soy, más experimentará las energías que le rodean. Usted es un ser divino, así que actúe como tal, mi querido Libra. Muy bien. La palabra yo soy y la palabra, el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, yo siento, Libra, que esas dudas, esos miedos que tú tienes, es por tu propia inseguridad. No estás confiando en ti, Libra. No estás creyendo en ti. Y cuando yo te digo que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, nos están diciendo, Libra, que hay magia en nuestras vidas. Que tú puedes cualquier cosa que te propongas. Otra cosa, que antes de actuar ya te estás como visualizando a lo peor, cariño. A lo peor. Entonces, tú tienes que creer en ti. ¿Cuándo vas a dar ese salto? ¿Cuándo vas a empezar desde cero? ¿Cuándo te vas a dar una oportunidad, cariño? A mí las energías me dicen, atrévete, salta, porque la fuerza lo tienes tú, el poder lo tienes tú, en cualquier aspecto, Libra. Puede ser que quieres hablar con una persona, puede ser que quieres hacer un proyecto, puede ser que quieres cambiar de trabajo, cambiar de casa, puede ser que quieres separarte de una persona, puede ser que quieres empezar algo, pero las energías me dicen, hazlo, porque tú tienes que empezar a construir tu vida, corazón, tu castillo, tu hogar, tu templo, mi querido Libra. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo. Esta carta, quiero que visualices todas las imágenes, los elementos que se presenten en esta carta, es vidente de luz. Porque aparte de ser una lectura bonus, también es como un aprendizaje. Tenemos lo que es la carta de la rueda. La fortuna está contigo. Y si tú te das cuenta, Libra, aquí hay un personaje que está prácticamente parado con un pie, pero está encima de ruedas de oro. Y aquí en su pecho hay 2 dados, cariño. Y esta persona está con los brazos abiertos. ¿Sabes qué te dice, Libra? La palabra, tienes que jugártela con todo, corazón. Arriésgate, salta, porque siento, Libra, que la fortuna está contigo o la suerte te está esperando, corazón. Entonces, no tengas miedo a hacer ese proyecto, a comunicarte, a hablar, a empezar desde cero. No tengas miedo, al margen de la situación que tú estés pasando. Me dice, tienes que arriesgar, Libra. Porque este personaje, me dicen, a pesar que tú estás aquí en peligro, porque parece como si estuvieras en un lugar muy alto, me dice, juégatela. Juégatela, me dice, porque hay 2 dados, cariño. Arriésgate. ¿Por qué? Porque la suerte está contigo, corazón. Juégatela en cualquier aspecto, proyectos, trabajo, amor, comunicación. Vamos a ver por qué te dice juégatela, por qué te dice arriésgate. ¿Dónde? ¿En dónde se centra más? Que Dios y el universo me ayude, pero tú ve tomando lo que mejor suene. Si tú sientes que esto es para un proyecto, para hablar, para comunicar, hazlo. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Libra, 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 corazón. ¿Qué más me dicen? La carta del 6 de bastos. Referente a una situación en la cual hay una persona o existe una energía que te da la espalda, que te ignora, cariño, o que simplemente no hay comunicación entre vosotros dos. Porque mira, este personaje, mi querido Libra, prácticamente está continuando con su vida, está siendo feliz, está llamando la atención. Todo el mundo lo admira, Libra, todo el mundo. Pero este personaje lamentablemente te da la espalda. Entonces, yo siento, Libra, que tienes que decir algo o retomar el contacto, la comunicación con una persona con la cual vosotros en estos momentos hay contacto cero o simplemente se miran, pero ni se hablan. Ni se hablan, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver.
Y tenemos lo que es la carta del 9 de copas, corazón. También está relacionado a que muchos de vosotros, cariño, siento como que estás atrapado o atrapada con una persona, quizás de repente por la parte económica. Y no te juzgo, porque puede ser que tú me digas, Richard, todo es muy bonito lo que tú me dices, pero a la hora de la verdad, si yo de repente dejo ese matrimonio, dejo esa casa, no tengo tanto dinero, no tengo tantos ahorros, ¿cómo me va a ir, cariño? Pero fíjate en esta carta, o en un trabajo, en un proyecto. Richard, estoy aburrido en ese trabajo, en ese proyecto, pero no me queda de otra, Richard, porque tengo que pagar deudas, porque estoy en un país que no es mío, porque hay una persona que está enferma, etcétera, etcétera. Pero mira, si tú te das cuenta, mi querido Libra, aquí este personaje está dentro de un río, de un mar, pero hay agua, corazón. Y aquí al fondo hay un cofre de oro, cariño. Y aquí hay muchas copas, las oportunidades, 9 de copas. ¿Sabes qué me dice? Lo que tú crees en estos momentos que no puedes dejar por X motivos, puede ser tu perdición, cariño. Porque si este personaje no suelta este cofre de oro, aunque tiene un valor muy importante, este personaje se puede ahogar, corazón. Este personaje se acaba su tiempo, se acaba su vida. Entonces, siento que muchos de vosotros, Libra, tienes que soltar, aunque tengas miedo. Todo va a ir bien, no va a ir a peor, Libra. No va a ser peor que la situación que tú estás actualmente. Tienes que buscar tu fortuna, tienes que buscar tu suerte. Y a mí me dicen con esta carta que si tú te liberas, vas a encontrar tu fortuna, vas a encontrar tu suerte, porque las copas te rodean, corazón. Son lecturas bonus, ¿vale? Las lecturas bonus son así, son muy espirituales. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver, corazón, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Conversación a corazón abierto. Hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja, Libra. Tienes que decir lo que tú sientes, lo que tú quieres, lo que te está pasando en tu vida, corazón, lo que te gusta, lo que te molesta de este hombre, de esta mujer. Tienes que hablar, ¿vale? Porque me están diciendo corazón abierto. Uno de vosotros dos como que no quiere escuchar. Uno de vosotros dos como que sabe que hay un problema, pero simplemente se hacen la vista gorda. Por miedo de repente a que la historia se termine, por miedo de repente, yo qué sé, a no encontrar otra persona mejor. Pero tienes que hablar, ¿vale? Habla, corazón, habla. Porque si tú hablas, se puede solucionar tu problema si está relacionado con los sentimientos o la comunicación, porque no todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser amigo, familia, etcétera, etcétera. Vamos a ver, Libra, cómo está la energía de ellos o de ellas. Muy bien. Cayeron dos cartas. La carta del 7 de bastos y la carta del 9 de bastos. Son personas, cariño, que no quieren bajarse de su burro. Son muy tercos, muy tercas, orgullosos y orgullosas. A veces siento, Libra, como que ellos piensan de que tú no tienes otras opciones, de que tú de repente nunca vas a dar ese gran salto, ese gran cambio. Siento, corazón, que tiene mucha energía, ¿vale? Te veo, Libra, que estás constantemente en conflicto con una persona. Sí, o has estado en conflicto con una persona y veo que este personaje solo te observa, no dice nada. ¿Por qué? Porque te mira de reojo, ¿ves? No te dice nada, pero alguien siempre te está observando, especialmente para aquellos que han tenido conflictos con una persona especial o con tu pareja, o si tú estás teniendo conflictos en estos momentos con tu pareja, pues simplemente la otra persona no quiere hablar. No, hay un problema, pero no quiere hablar, Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver las características, corazón. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Es para tu crecimiento, cariño, ¿vale? Para tu evolución. Vamos a ver, Libra, Libra, Libra. Libra, Libra, Libra.
Para muchos de vosotros, Libra, últimamente estás sintiendo una conexión con una persona que no está dentro de tu zona de confort. Puede ser que está lo que es en la distancia. Tú lo estás soñando, tú lo estás recordando, tú lo estás sintiendo. Esta persona puede ser de elemento fuego, como también puede ser de cualquier otro elemento. Piel blanca o piel trigueña, cabello largo, puede ser que se pinte, también puede tener el cabello corto. ¿Es una persona muy espiritual o tú lo estás llevando presente en tus sueños, mi querido Libra? Vamos a ver. La carta del 9 de bastos. Posiblemente tú con este hombre o con esta mujer están como un poco distanciados, resentidos o resentidas. Es una persona, cariño, que se siente como un poco a la defensiva contigo. Tú conoces tu historia mejor que nadie. Esta persona puede ser delgado, delgada, alto o alta, moreno, morena, mulato o puede ser rubio también, da igual. Siento que puede ver lo que es una diferencia de hora o de repente también puede ser una diferencia de cultura. Puede ser que tú seas como ejemplo, ¿vale? Aquí tú eres español y la otra persona es latina, etcétera, etcétera. Porque mira esta carta. Puede ver una diferencia de hora, de origen. La carta también del 10 de espadas, corazón. Siento que muchos de vosotros en estos momentos, posiblemente me dice Richard, quiero empezar desde cero. ¿Has tenido un problema muy grande o una decepción muy grande? ¿O simplemente este problema lo has ocasionado tú? Tú solamente toma lo que es tuyo. En la cual en estos momentos, Libra, hay una persona que se va de tu vida muy resentido o resentida. Siento que para muchos de vosotros le viene una separación. O simplemente esa persona que se fue de tu vida actualmente todavía tiene un resentimiento hacia ustedes. Puede ser trigueño, trigueña, piel blanca, puede ser que viva cerca de la costa, el Mediterráneo, una isla. Está en un lugar donde el calor es un poco insoportable. Cabello castaño, cabello negro, rubio, natural o pintado. La carta de colgado, muchos de vosotros posiblemente están lidiando con otro Libra o una persona de elemento aire. Esta persona no es muy alto ni muy alta, pero esta persona, cariño, se ahoga en un vaso de agua. La solución está en sus manos, simplemente esta persona puede ser que le falte un poco de madurez o existe lo que es una diferencia de edad entre vosotros dos. Espero que te guste esta lectura, cariño. Atrévete, da ese gran salto, sueña, crea tu mundo. Te quiero, Libra. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.